Olá, é com muito gosto e muito prazer que he aceitado eh, este amável convite de Carolina y de los naturopatas para Chile para hacer una pequeña ponencia aquí en la Semana de la Salud y hablando de que nosotros um, somos apaixonados hablando sobre naturopatía. Y hoy voy a hablar sobre la micoterapia para vosotros. Una terapia que a mí me encanta. Trabajo a mucho tiempo con mis salutantes y es maravillosa. Bueno, soy José María Amaral, soy homeopata, terapeuta de biofeedback quântico e, claro, naturopata. E vos hablo aqui de Portugal. Vou tentar falar lo mejor posible, ¿está bien? Para vosotros. Y bueno, vamos comenzar. La micoterapia que vos presento con mucha alegría para vosotros. Introducción a el mundo de las setas. Em, los hongos en la antigüedad. Eh, yo pienso que es cierto que los hongos habitan la tierra mucho antes del hombre. Entonces los hongos son una característica principal de los elementos naturales de la tierra y son una característica simplesmente increíble para la salud y también para el equilibrio de la naturaleza. Mas, como todo en la tierra, siempre hay algunas voces discordantes en todas las épocas. Y entonces, una época, los hongos fueron brujería y satanismo, mas agora penso que estou certo que não é mais conhecido com estes termos, não? Que há um passado estes termos não se aplicam mais em nossa realidade. Então, o que é um hongo? Vamos, gente, o que é um hongo? Un hongo es un ser vivo eucariota, núcleo rodeado de membrana perteneciente al reino fungi, mohos, levaduras y hongos. Aquí en la bonita árvore, toda la árvore de que vos hablo. O ciclo biológico de los hongos. Eu sempre me gusta muito poner uma imagem, porque el aprendizaje não é solamente a leitura, mas também estimular o cérebro com imagens. Aprendizagem visual é também muito importante. Então, toda a característica de los hongos donde la seta es el cuerpo frutífero del hongo. Bien, aquí bien bonito. La micoterapia, adaptación al medio ambiente. Vamos entonces iniciar este camino. Y vosotros van a sentir, van a percepcionar que a mí me encanta. Yo amo ese trabajo y amo esta terapia. La micoterapia es el término que se utiliza habitualmente para referirse al uso de los hongos o de sus fracciones con fines terapéuticos. Y fíjate, penicilina y cordycepina. Acredito que no hay muchas personas que habían pensado que el hongo
tiene también una participación en la penicilina, es muy importante. Em, También, y es siempre bueno recordar. Y a mí, cuando trabajo en la escuela y con mis alumnos, y cuando tengo que hacer una ponencia, siempre es muy importante para mí hablar un poco de la historia de las cosas. No solamente lo que aconteció contemporáneamente, mas me gusta muchísimo comprender las raíces, la origen de las cosas. Entonces vamos a hablar aquí un poquito de la historia de la micoterapia en Oriente. Nada mejor que hablarmos de la obra clásica de la farmacopeia china, donde yo destaco la expresión los hongos se consideran las hierbas del emperador. Y si aquí algún estudiante, alumno está también en medicina china, es que no es nuevo que el emperador tenía sus propias hierbas que él y solo él tenía acceso a su tratamiento y a tratamiento también. Por tanto, eran hierbas muy protegidas y muy importantes también. Entonces, mantienen el hongo, mantienen el control de la vida, no tienen toxicidad, tomárnoslos durante mucho tiempo no es peligroso, sino uno quiere tomar, tonificar el ki, tanto la energía que los chinos entienden como energía, el ki, y mantenerse joven. Debe consumir hierbas de esta clase. Claro que ahora es muy importante también tener en cuenta todo el histórico clínico del saludante, del paciente, entender la alimentación, entender la medicación, toda esa información es muy importante. La información es muy importante que lo saludante nos describa, nos conte. Y también, claro, la historia de la micoterapia en Occidente. Y claro que es muy importante hablar del padre de la medicina, Hipócrates. Uso de diferentes espécies de hongos com técnicas de moxibustión para tratar patologías crónicas. Y claro, aquí los tradicionales compendios de las épocas que iniciaron, porque es siempre muy importante alguien iniciar un trabajo y relatarlo, escribirlo y enseñarlo también para perpetuar en la historia. Los hongos en la terapéutica. Los hongos ocupan en mayor o menor medida todos los ecosistemas de la Tierra, lo que los hace muy adaptables al entorno. Para mí la Tierra es un encanto, es maravillosa. Todos los días agradezco a la Tierra, soy grato por la vida y por todo aquello que la Tierra nos ha proporcionado por todas las épocas. Es para mí la verdadera farmacia viva. Y fíjate que vosotros tienen hongos en el bosque tropical y en Antártico, los valles secos de McMurdo, la base científica de Antártida de Estados Unidos. Increíble, impresionante, increíble como un hongo es tão adaptativo com extremos de la Terra, em partes extremas de la Terra. Es maravilloso, maravilloso y seguro
Es algo belíssimo, belíssimo, muito belo, que Deus nos é proporcionado para nós outros homens na Terra, podermos utilizá-los. Muitas propriedades associadas a los hongos estão determinadas indiretamente por sua capacidade de adaptação. É incrível. Los hongos en la terapéutica. Voy a hablar en resumen de los polisacáridos y proteoglucanos, compostos bioativos de los hongos. Los hongos son una fuente especialmente rica en glucanos. Voy a hablar muchas veces de glucanos. Ramificados considerados modificadores de la respuesta biológica. Tiene también metabolitos secundarios, estos son de una ampla variedad funcional y naturaleza química, desde alcaloides o triterpenos hasta antibióticos y en el caso de la penicilina que había ya explicado. Y enzimas, también muy importante. Enzimas son muito importantes para todo o funcionamento equilibrado e correto do corpo humano. O caráter heterótrofo de los hongos los convierte en una importante fuente de complejos enzimáticamente activos para nuestro organismo. Los hongos en la terapéutica, compuestos bioactivos de los hongos. Voy a hablar aquí, me gusta sempre mostrar também a molécula para que aconteça toda uma sinapse cerebral de entendimento sobre o que estamos falando. Tiene uma ação direta sobre o sistema inmunitario, modulando su atividad y ayudando el organismo a adaptarse a diferentes condiciones de naturaleza adaptógena. Para mí, esta pequena frase, parágrafo, para mim é importantíssimo, é o resumo de quase tudo que vou falar aqui com vosotros. Y entonces es inmunitario el principal, adaptógeno, muy importante y claro, una fuerte componente, quase una pirámide, ¿no? Una fuerte componente para trabajar con salutantes oncológicos, problemas tumorales, en fin, vamos a ver. Tiene los hongos como el maitake o el reishi, tiene una fracción triterpenoide que ha demostrado tener efectos analgésicos y antiinflamatorios mediante la inhibición de las enzimas COX-1 y 2, que son muy importantes para todo el proceso de equilibrio anti-inflamatório em nosso corpo. Ácido araquidônico, todos os efeitos que a toma de los hongos hace en el cuerpo. Los hongos en la práctica terapêutica, los hongos son sustancias adaptógenas. Es una palabra sagrada para mí, muy importante, muy importante. Adaptógena, adapta. Tomándonos, vai adaptar el cuerpo, modulando as hormonas, todo o processo do cortisol, que como vosotros sabéis, é um problema atualmente. Para mim, como eu hablo por aqui, a mala alimentação, as infecções bacterianas e o estresse e também o açúcar é um drama social que nós outros temos
todos os dias em nossa consulta com o salutante. Es mismo ahora la gente, las personas tienen más conciencia, mas ainda não é todo, ainda não é todo. Es muy importante el trabajo del naturopata correcto, que estudió, que estudia todos los días, que tiene el deber de no causar ningún daño y hacer un trabajo ético y correcto, educando, instruyendo la gente. ¿Está bien? Las ações, portanto, em resumo, las sustancias adaptógenas potenciam e regulam os ritmos biológicos, consumo deficiente de oxígeno, reduz os efeitos do stress e estimula a produção de energia. Tipos de hongos, eu vou falar aqui em um pouco, un rato, tipos de hongos. Blasei. Vamos, sempre importante tener en cuenta el nombre científico, ¿tá? ¿Está bien? Agaricus blasei muril. El nombre es un hongo de las regiones montañosas nativas de la selva atlántica del sur del estado de São Paulo. Debido a sus efeitos sobre la salud, fue transportada a Japón a mediados de la década de 60, sometida a investigações biomédicas, sempre de la medicina natural, de mãos dadas, com a ciência, hacen um grande e profundo trabalho. Desde o ponto nutricional, é conhecida por sua riqueza em proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas B e E e minerales, importantíssimo para toda a regulação das cascatas bioquímicas. Vital para o correto funcionamento do corpo. Segundo as investigações científicas, para a aplicação de los tratamentos micoterápicos, há que disponer de uma dose diária e efetiva, específica para cada hongo, de princípios ativos com atividade terapêutica demonstrada. ¿Está bien? É sempre muito importante informar corretamente o salutante de toda a correta relação, com os hongos. Seus componentes vão ser em quase todos o mesmo. Portanto, minerais, magnésio e potássio, vitamina B6, B12 e E. E provitamina D, isto é muito importante, muito importante. Imagina, fíjate, uma provitamina D em los hongos. E claro, beta-glucanos. O blasei tiene una concentración mucho mayor de beta-glucano con respecto a cualquier otro hongo terapêutico. Esta parece la razón de sus particulares propiedades terapêuticas, especialmente en el campo de la oncología, como había hablado. La acción inmunomoduladora se basa principalmente en la interacción de los receptores del beta-glucano en las células del sistema inmunitario. Estas relações desencadeiam uma série de complejos mecanismos que ativam as respostas de sinalização celular. Eu sempre me gusta muito poner em minhas ponencias, assim, resume lo principal, porque respeito a todos mis colegas, el tempo y en toda perfecta secuencia de los congresos. E então sempre hago assim um pouco.
Los resultados obtenidos en los estudios in vivo coinciden en que el efecto antitumoral de los polisacáridos presentes en los hongos se basa en el restablecimiento o la mejora de la capacidad de respuesta inmunitaria, además de reforzar los sistemas de defensa del hóspede a través de las células del sistema inmunitario. E hablo também sempre, me recorro a estudos para complementar mis trabalhos e ponências que considero importantes. E aqui tiene Yumi Namoshi y colegas demostraron la citotoxicidad ejercida o activa, o que é importante é que a toma de los hongos ativam NK, as células natural, a defensa do corpo. Isto é que é o principal para ter em conta. Vamos entonces hablar do Coriolus versicolor. La cola de pavo o Coriolus versicolor é um hongo leñoso não comestível que suele crescer em los restos de los troncos de diversas especies de árvores e climas, muy especialmente los castaños, creo que é muy importante. Su aspecto es similar a la cola de un pavo, de ahí su nombre común. En Japón y China han extraído 2 polisacáridos de fracciones de Coriolus versicolor, que vamos a hablar un poco, que han sido aprobados como medicamento en pacientes con el cancro. Estas elevadas doses de moléculas bioativas só podem lograr-se utilizando extratos puros, estandarizados, sem maltodextrinas nem outros excipientes que podem afetar a ação de los componentes ativos. Isso é muito importante e está aqui sempre em minha ponência, porque é importante ter em pensamento, em mente. La actuación en el sistema inmunitario, portanto, la PSP es un potente agente inmunostimulante y antitumoral que se caracteriza por una toxicidad muy baja. También ayuda a reducir los efectos secundarios de los glóbulos rojos y blancos, efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia y danos en la mucosa. Es vital esta información porque la recuperación siempre de la mucosa, para mí solo existe una mucosa, y hablan de muchas mucosas, mas para mí es una mucosa que se comunica en todo nuestro cuerpo. Y los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia son muy dananos, como puedo hablar, prejudiciales, y la gente se queda muy fatigada y entonces la toma correcta del hongo es precioso para el sucesso, para obter el correto sucesso y correcta homeostasis. La fracción de polisacáridos de Coriolus versicolor favorece la actividad citotóxica de ciclofosfamida sobre las células cancerosas y favorece la disminución del aclaramiento de la ciclofosfamida en el sangre, lo que la convierte en un compuesto útil en los tratamientos anticancerógenos. Y mama, próstata, ovarios, tumores inducidos por la radiación, que puedo más hablar, es perfecto, es una perfecta creación de Dios.
O Coriolus versicolor contiene moléculas de acción directa contra las bacterias y los virus, independientemente de la potenciación del sistema inmunitario. Este hongo es adecuado para todo tipo de tratamientos preventivos contra las infecciones virales y como complemento dos tratamientos antivirales. Uma ação imunomoduladora sempre em todos os hongos, muito importante, ativação de los linfócitos, monocitos, macrófagos, as células da medula óssea, os natural killers, e portanto é precioso. É precioso. Também, claro, o fator de necrose tumoral, TNF, e los interferones. E agora vamos falar dos comatos coprinos ou comatos, é decir, um hongo saprófito que se alimenta de matéria orgânica. Os outros haviam pensado nisto. É que o hongo também tem vida, também tem rotina. Y entonces también se alimenta de materia orgánica comestible común en todo el mundo que crece en prados y céspedes en grupos donde se acumula la materia orgánica. Es rico en nitrógeno. Según las investigaciones científicas, para la aplicación de los tratamientos de micoterapia, hay que disponer de una dosis diaria específica eficaz para cada hongo, de principios activos con actividad terapéutica demostrada. Bien, esto he hablado, y aquí tenemos las características. Portanto, es un hongo muy interesante desde el punto de vista terapéutico, por su particular contenido de vitamina C, vitamina D, vitamina B y E, y minerales, potasio, calcio, vanadio, hierro, cobre y zinco, muy importante para todas las activaciones bioquímicas en el cuerpo. Y también aquí la importancia del vanadio, que es un citocomplejo peculiar y el principal responsable del efecto antidiabético de este hongo. A nivel periférico favorece la sensibilización de la célula a la acción de la insulina. El uso del vanadio en la terapia de la diabetes actúa bloqueando algunas enzimas, disminuyendo los efectos secundarios. Y su acción terapéutica, aquí está, los estudios experimentales demostraron que la administración de vanadio conducía a una recuperación parcial de las células beta pancreáticas dañadas. La presencia del vanadio en el comato puede actuar como mimético de la insulina al inhibir la acción de las tirosina fosfatasas intracelulares que actúan como reguladores negativos de la vía de la señalización de la insulina, impidiendo la entrada de glucosa. Entonces, ¿qué más has a decir de este hongo? También que se descubrió que una dosis baja de vanadio en combinación con comatos induce un efecto significativo en el metabolismo de la glucosa. También, 90 minutos después de la ingesta de comatos, la glucosa en sangre se reduce hasta aproximadamente 41%, y después de 3 horas hay una reducción de aproximadamente 31%, más que impresionante. Y después de 6, una reducción de la glucosa del 20%. O comatos también ayuda a la digestión y la reducción de peso.
la resistencia o falta de sensibilidad de las células a la insulina. La causa de muchos casos de obesidad es típica de las primeras fases de la diabetes mellitus y la piedra angular cada vez más frecuente del síndrome metabólico, que es un síndrome general creo en casi todos los países de nuestro mundo, porque es un problema. Estamos hablando não somente de obesidade, mas também de hipertensão, diabetes, é o síndrome metabólico, para vosotros compreenderem melhor. Cordyceps sinensis é um hongo parásito del Tibete, onde cresce a 5.000 metros de altitude. Um remédio natural para a debilidade e a fatiga, que hoje é muito presente na vida da gente, das pessoas, dos salutantes. A fatiga como uma consequência de um projeto de vida sem pausa, sem equilíbrio, sem cuidado de ouvir também seu coração, suas necessidades e de ter atenção ao que o corpo precisa. E nunca hablo só do corpo físico. Trabalho muitos anos com biofeedback, com a terapia quântica, e a energia para mim é fundamental, e creio que todos nós, naturopatas, é muito importante toda esta informação de não solamente vermos a pessoa como seu corpo físico, mas todas suas características energéticas também, corpo emocional, mental e espiritual. É hongo por excelência que vigoriza o ki del riñón, portanto a energia, e calma a mente. Muito importante este hongo para trabalho urogenital, aparelho cardiorrespiratório, com componentes minerais e vitamínicas. Também aqui é sempre muito importante ter em conta. Seu principal ingrediente ativo é a adenina, responsável, entre outras coisas, pela transferência de energia em forma de ATP, además de atuar como neuromodulador en el sistema nervoso central, que es para mí la base de la vida, del equilibrio de nuestras células, de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervoso central, que atualmente toda la gente está muy hiper, en estrés permanente. Então, trabalhando corretamente o sistema nervoso central é bom ponto de partida para o correto tratamento. E quando ao contenido vitamínico, é rico em vitaminas do grupo B, E, a semelhança do resto dos hongos. Também é rico em manganeso, zinco, selênio, cromo, fósforo e potássio. Aqui em Portugal e em Europa temos uma crise em nossos suelos com muito pouco selênio, que é muito preocupante. Então, temos que suplementar. A ciência atual, graças a suas análises químicas, às provas de laboratório, com células in vitro, em experimentos com animais e a experiência clínica, ha dado crédito à leyenda, argumentando que suas propriedades bioquímicas são extraordinárias. El maitac cresce principalmente em outono em los tocones de robles, castaños e hayas. Desarrolla carpoforo poroso em tonos pardo-grisáceos ramificados.
Se trata de um hongo cosmopolita, conocido e utilizado sobretudo em Japão. Popularmente se le conoce como seta bailarina muy fina, nombre que deriva del hecho de que era uno de los hongos más valiosos de la época y pensaban que bailaba con alegría. Y mira qué bonitos son, qué bonitos, muy bonitos. Una actuación muy importante del sistema inmunológico, componentes minerales, potasio, hierro, magnesio y aminoácidos también, muy importante para tantos mecanismos de acción en nuestro cuerpo. Es vital y un precursor también, vitamina D2, lectinas y metaloproteínas. La mayoría de las referencias destacan el efecto antitumoral del extracto del cuerpo frutífero o Micelio digrifolia frondosa. Sin embargo, es importante señalar que es un compuesto regulador del metabolismo y rico en enzimas, aminoácidos esenciales, vitaminas y lípidos. Y fíjate, el maitake es eficaz para controlar la hiperglicemia, aumenta la producción de insulina, controla los niveles de glucosa y también inhibe la alfa-glucosidasa, digestión del almidón y la absorción de azúcares, que es otro problema también, porque ahora todo tiene que tener azúcares. Las personas, la gente tiene que acredita que ingeriendo mucho azúcar, la dopamina se eleva en el cerebro y la gente se queda con la impresión que todo está bien, mas después no trabajan sus emociones correctamente y el azúcar también es un gran responsable por eso. Cancro, inmunomodulación, el extracto activa los macrófagos, las células dendríticas y las células T, lo que provoca la inhibición del crecimiento del tumor. Este extracto también aumenta la citoxicidad de las natural killers también. Importante, nuestras defensas activas. Y ahora la uva del león, Lion's Name o Ericium erinaceo, es una carne blanca y coriácea muy apreciada en China y Japón. Nutricionalmente es conocido por su riqueza en proteínas e importantes minerales que a menudo faltan en la dieta, como el selenio, que hemos hablado aquí, que pasa en Portugal, en toda Europa, y el germanio y el zinc. Súper importante el zinc para activación de la inmunidad y también para la correcta sinergia con la vitamina C. Sistema digestivo, sistema nervioso central, tiene aquí también muchas capacidades de actuación. Y claro, también acción sobre el sistema nervioso, que es fundamental. He ponido aquí algunos ejemplos de estudios. El extracto de ericio promueve el desarrollo normal de las células del cerebelo, mostrando a su vez un efecto regulador sobre la génesis de la mielina en procesos in vitro. Entonces, vosotros tienen aquí toda la ciencia también hablando de los hongos. Acción sobre el sistema digestivo y donde se inicia el sistema digestivo en la boca. También la capacidad de generar el epitelio de la mucosa intestinal y restablecer la flora intestinal adecuada. Hace que el extracto de ericio sea adecuado para combatir trastornos intestinales como ardor de estómago, gastrite, úlcera, que es una herida, enfermedad de Crohn, que es inmenso, y disbiosis, que es prácticamente general en todo lado.
Polporius umbellatus es un hongo que crece en Europa y Asia en grandes grupos. En la medicina tradicional chinesa se utiliza para movilizar la retención de líquidos y edema, como diurético en los casos, incluso dolor a orinar y en general en todas las disfunciones de las infecciones de la vejiga y el apoyo del cáncer de riñón, nefritis. Gracias a su función drenante mejora la estasis linfática, ayudando así a reducir la presión arterial. Y los estudiantes de medicina china hablan bastante que el problema del riñón es un órgano que no regenera fácilmente. Entonces es muy importante trabajar el riñón. Es un órgano que al avanzar de la vida va teniendo menos fuerza. Atua em sistema linfático, imunitário, higiênico ou urinário, com componentes bastante variáveis, de minerais e vitaminas. Descrito como un regenerador de la acción expectora pulmonar, se centra en el pulmón y el tracto urinario, mejorar la textura de la piel y los músculos, así como tener una importante acción inmunomoduladora. Fue considerado el primer manual chino de farmacología en la obra del emperador, en materia médica. Suplemento oncológico, también muy importante, y también para la caquexia. La caquexia se caracteriza por la pérdida de peso, la atrofia muscular, la fatiga, la debilidad y la pérdida de apetito, una condición común entre estos pacientes. Y el reishi es precioso, Ganoderma lucidum, la seta de la eterna juventud, o la inmortalidad, utilizada en China durante varios siglos antes de Cristo. A nivel mundial, el reishi es considerado el rey de los hongos, mas hay una disputa con los otros. Esta categoría está incluida en su nombre japonés, que significa hongo fantasma, en alusión a su extrema escasez. En la actualidad, el Ganoderma lúcido es uno de los hongos más utilizados con fines medicinales, a pesar de ser considerado un hongo no comestible por su sabor amargo y leñoso. Tiene una actuación en el sistema nervioso, cardiovascular, y tejido conectivo. Tiene una composición química compleja, muy rico en moléculas bioactivas, minerales, vitaminas y aquí 17 aminoácidos, incluidos todos los esenciales. Precioso. Muy importante. Bueno, como beta-glucanos destacan su eficacia antitumoral y su importancia antioxidante, inmunomoduladora y antimutagénica, inmunomodulación y adyuvante en el cáncer. Antiinflamatorio, el alto contenido que dan los triterpenos del Ganoderma lucidum tiene una acción antiinflamatoria comparable a la hidrocortisona. Qué importante eso. Tanta gente, tantas personas que todos los días tienen que tomar cortisona. Esta acción explica su rápido efecto en casos de artritis y enfermedades inflamatorias crónicas en general. Acción hipnótica y sedante, también muy importante. Promueve el aumento del tiempo del sueño y del apetito, sin producir ningún tipo de dependencia. Y creo que es por todo el lado, el problema de sueño es un problema también
muy serio actualmente. Eh, Considero eh, eh, que, que es mesmo eh, la gran mayoría de los salutantes, todos, casi todos, tienen problema con el sueño. Y shiitake es un hongo originario de China, muy cultivado en Japón y China desde el año 2000 a.C. Significado de su nombre japonés proviene de las palabras shit y take, hongo, que, y shit tipo de marrón, que crece en la madera de castaño de forma saprófita. Yo he visto y es belísimo, 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 belísimo. Es precioso. Y es lo correcto para mí, lo correcto. El crecimiento en la madera de castaño, para mí es lo correcto. Muy importante para el hígado y sistema inmunitario. Y también eh, las, los componentes que nos hemos visto. Acción terapéutica inmunomoduladora, que también es una característica importante en todos los hongos. Y aquí muy importante también, es uno de los hongos más activos en la prevención del depósito de colesterol en las paredes de los vasos, que ayudan a la formación de la placa de ateroma. Tiene un efecto preventivo contra las enfermedades cardiovasculares de forma indirecta. Esto es muy importante, es precioso su trabajo. Antimicrobiano también, sus sustancias activas han demostrado una actividad antibacteriana sobre las bacterias resistentes en la cavidad bucal, causantes de infecciones periodontales, gingivitis y caries. Y para mí es muy importante siempre, 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 siempre limpar las bacterias. em, eh, Hablamos aquí de desparasitar, no me he recordado el termo correcto, mas siempre lo hago y promuevo con mis salutantes la limpieza de las bacterias. Primero para mí es lo más importante. Bueno, la micoterapia tiene sus raíces en la medicina tradicional oriental. Durante siglos la medicina tradicional china ha utilizado las setas para el mantenimiento de la salud y para el tratamiento de diversos tipos de enfermedades, no solo en Oriente, sino en ciudades del norte de Europa y América Latina. El poder de los hongos ha ido más allá de lo puramente medicinal, siendo diferente, a veces considerado como divino. En la cultura oriental han sido utilizados por diferentes escuelas de taoísmo para mejorar la mente, el espíritu y la tonificación física, que es para mí la arte de nuestro trabajo. Eh, y por respeto a toda la energía que comprende o que es un ser humano. Muchísimas gracias a los naturopatas para Chile. Un prazer para mim, um placer. Em América Latina não estive em Chile, mas pretendo y me encantaría ir a Chile también un día. Y vosotros están convidados a venir a mi país, Portugal, que aquí estamos también de brazos abiertos para todos. Cualquier cosa que necesita, tiene mis contactos. Muchas gracias y fue un placer. Placer.